Farmacias Medicity, la cadena de farmacias más grande del país, ahora llega a tu casa. Pídenos a domicilio al 1-800-633-424. 1-800-633-424. Quédate en casa. Saludamos a la abogada Amapola Naranjo, asambleísta. Ella es miembro de la Comisión de Educación, Ciencia y Tecnología de la Asamblea Nacional. Comisión que recibió la semana pasada al encargado del rectorado en la UNAE, al profesor Statios, titular de la comisión gestora de la UNAE. La comisión llegó a la conclusión preocupante de que algo está sucediendo, algo de extraño en la UNAE, con una serie de dificultades para estructurar listas, para elegir el nuevo rector, y la novedad de que las dos listas que existían hasta la semana pasada estaban integradas únicamente por ciudadanos extranjeros. Le damos la bienvenida, asambleísta Naranjo. Quisiéramos conocer qué es lo que está sucediendo en la UNAE cuando ha trascendido, como lo acabamos de dar a conocer en este fin de semana, que una de las dos listas ha renunciado ya a su participación, quedando solamente una. Le damos la bienvenida. Muy buenos días, pues un gusto estar a través de estas ondas conectada con la ciudadanía allá en Cuenca, con un abrazo fraterno, pues un saludo cordial. Efectivamente, en estos días compareció a la Comisión de Educación el secretario de CENESID. Al fin apareció, porque todas las veces que le hemos invitado nos llegaba una comunicación en el sentido de que él es presidente del COE nacional y que están muy ocupados y que no podía asistir. En todo caso, estuvo ahí, se suspendió la sesión, por cierto. Yo considero que volverá a ser llamada esta autoridad. Y también, el llamado fue para que explique sobre las 4 universidades emblemáticas que han sido objeto de una desatención total del Estado, de recortes brutales en su presupuesto, despidos de profesores. Hay una serie de daños irreparables que se han realizado de parte del gobierno actual en contra de estas 4 universidades emblemáticas. Ha sido muy fuerte la presión de estudiantes, sobre todo en el sentido de estas elecciones que había que hacerlas en las universidades. Hay descuidos, hay incumplimientos. Creo que nos falta un poco más definir esta sesión que fue suspendida para tomar una decisión, ya que hay incumplimientos de parte de los organismos de la educación superior también y de las autoridades. Primera instancia, asambleísta Naranjo, ¿qué ha expresado en primera instancia el secretario de CENESID ante la enorme cantidad de inquietudes que existen con respecto al estado de situación de estas universidades, así como a las elecciones que están ya próximas? El 7 de diciembre, en esta semana, están convocadas en la UNAE, me parece que para el 11 de diciembre en la otra universidad que funciona en el oriente ecuatoriano, ICAE. Efectivamente, ha sido un poco escueto, muy corto, muy tajante en sus respuestas, y ha dicho que todo ya está arreglado y que después de estas elecciones inmediatamente entrarían a formar parte del FOPEDEUPO, que es el fondo del presupuesto de las universidades. Recordemos que ha habido recortes, y cuando se le ha preguntado al ministro de Finanzas, personalmente yo, me ha contestado que no hay ningún recorte, sino que son ajustes. Entonces, que todo está justificado y que ahí se las arreglen como puedan. Hay un deterioro muy, muy grave a la educación superior, pero también a la otra, desde inicial hasta bachillerato. Hubo un recorte, así nomás, $1,000 millones. Si estamos luchando por unos cuantos cientos, que ha sido el recorte último contra las universidades en general, pues para el otro sistema de educación de inicial a bachillerato fue alrededor de $1,000 millones de recorte. Por lo tanto, hubo afecciones, despidos de profesores, en fin, una serie de cuestiones. Además, ni siquiera el mantenimiento, y peor, la construcción de nuevas unidades educativas que se ha dado. Sé que el desayuno escolar o la alimentación escolar
igualmente ha sido restringida ya. Todo esto, sumado a la educación superior, porque es el sistema nacional de educación el que se encuentra sumamente afectado, pues da muestras de un gobierno que quiere destrozar la educación. El señor secretario ha indicado que ya están listas, creo que en 3 universidades, las elecciones, y había este problema de 2 listas, por ejemplo, en la UNAE conformada por personas extranjeras, ¿no? Y en otra incluso no hay nadie con nombramiento, creo que es en Yachay, y que por lo tanto no alcanzarían a hacer las elecciones como corresponde y como le dicta la ley. Pretendían ampliar el plazo, que ya fue ampliado, pero pretendían de nuevo, en fin, una serie de incumplimientos que realmente nos ofenden. Y yo voy a insistir en la comisión para que nuevamente asista el secretario de CENESID para que termine de explicar todo lo que ha sido requerido, incluso el sistema de becas que también ha sido destrozado. Y hay una cuestión humana terrible ahí, estudiantes que están abandonados a su suerte, sobre todo fuera del país, que se han ganado una beca por sus méritos y están ahí. Yo recibo cartas personalmente desesperados. Ya no tengo para comer, no tengo para pagar donde vivía. El semestre pasado no me cumplieron, ya no pude estudiar, este otro tampoco. ¿Qué hago? No tengo ni para el pasaje. ¿A dónde me voy? ¿A quién acudo? Esto es realmente inaudito, y yo creo que la comisión debe tomar una resolución urgente de enjuiciamiento político, de investigación urgente, en fin, lo que corresponde. Naranjo, definitivamente de estos procesos eleccionarios que les permitirán ser parte ya a las universidades emblemáticas del sistema de educación superior nacional, va a depender además el futuro de estos centros de salud, el futuro inmediato, considerando que estos procesos eleccionarios se van a realizar entre el mes de diciembre y el mes de enero. Nos preguntamos un poco qué más se puede hacer desde la Comisión de Educación, desde la fiscalización de la Asamblea Nacional respecto de lo que está ocurriendo sobre estos procesos al interior de las universidades que, como ya hemos manifestado, han generado profundas preocupaciones sobre lo que va a pasar con estos centros de educación superior, es decir, qué más se puede hacer desde la Asamblea Nacional, hacia dónde deben apuntar estas miradas más allá de esperar que el secretario de la CENESID, el señor Albán, acuda a rendir, en este caso, una versión o a entregar información respecto de lo que está ocurriendo. El proceso de fiscalización es sumamente importante para el país. La Asamblea debe cumplir con la ciudadanía en ese sentido. Sabemos que el FOPEDEUPO, a más de estar ya afectado, va a estar más afectado si estas universidades entran a formar parte de él, es decir, se reducirá todavía más el ingreso para todas las universidades, y esto es muy grave. Yo creo que más allá de la fiscalización que se la debe hacer, recuerden que nos quedan meses apenas en este periodo y tenemos que fiscalizar hasta el último día. Por último, que todo lo que se avance y el siguiente periodo lo continúen realizando en la Asamblea Nacional, pero también creo que debemos de estar pendientes y ya trabajando en un proceso al menos de reformas a la Constitución, porque el presupuesto para las universidades tiene que ser sagrado, tiene que ser una política de Estado, que ningún gobierno de turno lo elimine, lo reduzca, lo recorte y ordenen que saquen a profesores, a investigadores, a trabajadores de las universidades. No puede ser. Esto es sagrado, ni en estado de guerra se puede reducir los presupuestos, y este gobierno lo ha hecho. Lo ha hecho con motivo de la pandemia, en fin, pero no podía hacerlo, no podía hacerlo. Y creo que nuestro deber es buscar garantizar en la Constitución, so pena de destitución de la autoridad que lo haga. Debemos asegurar el presupuesto para las universidades. El problema de las universidades emblemáticas asambleístas es muy grande y tiene muchas facetas, pero el más urgente es de las elecciones, pues tiene que realizarse ya. El próximo sábado, dentro de esta semana, tendrán que realizarse en la UNAE, como habíamos señalado. Allí no está inmerso solamente la CENESID, también el Ministerio de Educación, pues este es el que califica a las listas
y se pidió en la anterior reunión de la Comisión de Educación una explicación al Ministerio de Educación de cómo se había dado este tema de inscribir a 2 listas exclusivamente con candidatos extranjeros, lo cual no sé, primero, cómo está contemplado en el tema de reglamentos, pero que genera evidentemente suspicacias y un problema que tiene que resolverse. Por otra parte, durante el fin de semana, como hemos señalado, reiteramos, se ha retirado una de las listas, quedando una sola, y surge la pregunta: ¿cómo se va a cumplir con la ley y el reglamento de elecciones que indican que se escogerá de la terna para primeras autoridades de aquellas que remite el Ministerio de Educación? Si queda una sola lista, ya no hay terna de listas al no existir un legítimo contradictor. ¿Cómo se van a resolver estos temas? Exactamente, trae consecuencias esta decisión de una de las ternas, a más de que es impresentable que no haya ni un solo ecuatoriano ahí. No está bien esto, y yo creo que la comisión de urgencia debe continuar esta sesión y tomar una resolución, pero para ayer, la verdad. Espero que el día de hoy reciba yo la convocatoria ya para continuar con la sesión en CECID. Debemos intervenir, es nuestro deber como comisión fiscalizadora, sobre todo, de estos hechos. Yo me comprometo públicamente a hablar urgentemente con el presidente de nuestra comisión. Creo que en toda la comisión hay ese compromiso con el pueblo, con la educación superior, para intervenir correctamente en este tema. Ha habido muchas irregularidades, ha habido mucho descuido y abandono por parte de quienes debían más bien proteger y promover esto del presupuesto de las universidades, ¿no? Por lo tanto, ha influido mucho pues en la calidad, que es lo que queremos, universidades de educación superior de calidad. En fin, estaremos en esta misma semana resolviendo urgentemente desde CECID sobre este tema. Hay otros problemas adicionales que han sido tratados en este medio de comunicación, asambleísta Naranjo, que tienen que ver con los recortes presupuestarios, que se dieron en el orden de casi un 60%, no solamente en la UNAE, en las distintas universidades emblemáticas, poniéndolas en muy serios problemas. El despido de decenas de profesores, sobre todo profesores ecuatorianos, también con algunos extranjeros se habrían terminado los contratos, pero prácticamente se desarmó a esta universidad, nos referimos a la UNAE. Y esto se dio en el marco de evidentes injerencias indebidas del poder político. Se llegó en la UNAE, por ejemplo, a nombrar a un hijo del gobernador del Cañar como el director de Relaciones Públicas de esa universidad. Es evidente allí una presencia hegemónica del doctor César Salinas Molina, primo del ex ministro de Inclusión Económica y Social, Iván Granda, que continúa dirigiendo las cosas en esta situación que se la ve bastante caótica en la UNAE. Es hora de poner orden. Si no lo ha hecho la Secretaría Nacional de Investigación, la CENESID me refiero, o el Ministerio de Educación, que le corresponde también participar, controlar, presentar las ternas para las elecciones en estas universidades, debe poner orden. Se está volviendo una situación caótica e incontrolable, lo más grave, con detrimento de los servicios educativos, siendo los mayores perjudicados los estudiantes de estas universidades y en particular de la UNAE. Inaudito, señor periodista, que este tráfico de influencias esté pero a la vista, ahí. ¿Cómo es posible que estas cosas se den en nuestras narices y no se pueda decir nada? Yo quiero agradecerle más bien por esa información que nos enerva y la voy a solicitar dentro de la comisión claro, somos fiscalizadores de la Comisión de Educación, que sea llamado de inmediato tanto las autoridades de la UNAE como también de este señor Iván Granda, que hasta hace poco fue ministro de Inclusión Social. Pero innegable el tráfico de influencias para los nombramientos, parte de los repartos también. Es vergonzosa la situación que atravesamos. Me comprometo a estar inmersa en la fiscalización. Esto no puede quedarse así. Así que
como toda la ciudadanía, me siento también indignada con estos hechos vergonzosos que se dan en la educación superior. No los podemos permitir y vamos a actuar con la fiscalización. Asambleísta, uno de los problemas que se suma y al cual usted de alguna manera ya se refirió respecto de las universidades es el tema presupuestario. Esto ha golpeado profundamente a la educación superior, poniendo serios límites en los avances necesarios en temas como investigación, vinculación y otras actividades que son pilares de la educación superior en pro además del desarrollo del país. Se ha advertido ya que las universidades van a poder salir con las justas, digamos, de este año 2020 y que serios problemas, incluso nuevos recortes, podrían venirse en el año 2021. ¿Qué conocen ustedes al respecto y cómo avanzar de forma más rápida, más óptima, más eficiente sobre estos temas que de alguna manera perjudican y van a perjudicar en el 2021 y en el 2022 seriamente más, inclusive de lo que ya han sufrido y padecido las universidades ahora? Bueno, lo primero, seguir llamando de manera urgente a las autoridades que tienen que ver, incluido finanzas. Recuerdo que cuando estuvo Richard Martínez, ex ministro de Finanzas, simplemente dijo que no nos ponemos de acuerdo en macroeconomía, que según él nomás entiende y nosotros no, por los recortes que se hicieron a las universidades, que se llama ajustes y punto. Así de escuetos, de tajantes, para donde no hay justificación alguna. Recordemos que estamos en una etapa de transición, nos quedan meses, hasta el último debemos hacerlo, escuchar a las autoridades y tomar resoluciones urgentes en la Comisión para la Fiscalización, pero también prever que una solución tiene que ser mucho más allá, que sea política de Estado, que el presupuesto de la educación es intocable, ningún gobierno de turno lo puede hacer y reducir así con el nombre que quiera, ni ajuste ni reajuste, no es posible. Y además, pues, aumentar ese fondo del FOPEDEUPO, porque ellos dicen como no hay petróleo, como ha bajado, como no sé qué, entonces el reajuste no se puede dar. Debemos asegurar ese presupuesto y elevarlo para que alcance. Lo que queremos es también la calidad de la educación y, como decía usted, están muy afectadas las universidades con despidos de investigadores, con ya terminaciones de investigaciones científicas en las diferentes áreas de su especificidad de cada universidad. Todo esto nos ha afectado. Va a incidir, por supuesto, en la calidad, sumando además a tanto problema de desigualdades, de brechas que existen y que no permiten el acceso a todos los bachilleres que quisieran o que sueñan con una carrera. Todo esto tiene relación, así que estaremos pendientes y ofrezco muy respetuosamente pues hacer un panel, lo que fuere necesario, para una vez que comparezcan todas las autoridades que deben ir, tomemos la resolución y busquemos entre toda la sociedad, todos los sectores, realmente unas vías de solución efectivas y además, ya digo, tienen que ser coercitivas, de tal manera que la autoridad que se atreva a recortar sea destituida. Mire que ya lo dice, la Constitución lo dice, se prohíbe el recorte de presupuestos, so pena de destitución, y sin embargo no se cumple. Estamos en esta situación que nos tapa. Muchas gracias por habernos atendido, abogada Claro que sí. Naranjo. Estoy a la orden. Estaremos muy atentos a la comparecencia del secretario de CENESID, la doctora Agustín Albán. Es realmente lamentable lo que está sucediendo y los plazos se vienen. El 7 de diciembre, este sábado, son elecciones convocadas en la UNAI. El 11 de diciembre en IQIAM. Se requieren acciones urgentes para poner orden en situaciones en las que los intereses de todo tipo se están superponiendo a los intereses académicos generales de estas universidades públicas. Han escuchado a la abogada Amapola Naranjo, miembro de la Comisión de Educación, Ciencia y Tecnología de la Asamblea Nacional. En el Ecaustro, desde hace 20 años, trabajamos día a día para generar la energía que tú necesitas. Hoy, renovamos nuestro compromiso de servir a la región y al país, generando desarrollo con conciencia y conservación ambiental y siempre mirando al futuro. El Ecaustro.
Telecaustro es en